es que algo se está derrumbando, ¿no? Entonces la casa también tiene un protagonismo. Esa casa increíble con las columnas, esa casa del sur, las escaleras increíbles donde se va a caer el padre, ¿no? En esa escena en la que también los espejos tienen protagonismo, en la que él ya no puede aguantar más a sus hijos y decide morirse, porque la verdad es que con esos vástagos que le ha dado Dios, pues no puede hacer otra cosa. Y al final esa casa que tú dices va a ser la prisión majestuosa y tremenda de esta mujer. De esta mujer, porque el final, cuidado con la escena final. Si la escena del comienzo es increíble, la escena final, abrazada a la reproducción del pozo de petróleo, es increíble, ¿no? De la torre petrolífera. Pero no solamente eso que tú dices, sino que además hay un contraste entre el cuadro del padre que está detrás, con el Derrick dorado delante, y la actitud de Dorothy Malone abrazada, digamos, a ese mismo Derrick dorado, que ya no significa absolutamente, no tiene nada que ver lo que representa el cuadro con lo que representa el Derrick para ella. Eso es como dice Juan, eso es prácticamente es una prisión y un derrumbe de todo, digamos, este entorno. Y el posible comienzo de otra película, porque imagínate esta mujer todavía hermosa, en plena madurez y demás, heredera de toda la fortuna y con las desviaciones sexuales que ella tiene. Imagínate, una película probablemente ya con unos tintes casi, si no X, por lo menos ese, ¿no? No quedará un gasolinero libre. Hay muchas escenas que son como la esencia del melodrama, es una investigación en el melodrama como género supremo, ¿no? Yo tengo aquí apuntada, hay un sillón rojo, magnífico, la presencia de los rojos, la cama roja, donde está ella tumbada después de cuando la ha visitado el médico. Hay un momento en que es el sillón rojo junto a la chimenea, la pistola en la mano, es un plano de una fuerza, de una potencia. La potencia de la imagen es tremenda, con ese estilo elegante. Sobre todo la película se podría definir como de una elegancia natural, hay mucha sabiduría, mucho conocimiento y sobre todo una asimilación de los clásicos portentosa, ¿verdad? Y el conocimiento del alma humana que se refleja, por ejemplo, en la escena absolutamente paradigmática de la muerte del padre, que ocurre justamente cuando ella, Dorothy Malone, sube a su habitación, ¿verdad? Se empieza a desnudar y empieza a bailar frenéticamente un baile moderno, ¿no? Porque acaba de producirse el episodio del gasolinero, ¿verdad? Y entonces es lo que ha acabado ya con su padre y ella está viviendo su aventura, diríamos, solitaria con el retrato de Rock Hudson y bailando frenéticamente. Es otra de las escenas mágicas de la película, ¿no? Yo creo que es un film mítico en todo el significado del término. No sé si mi amigo y amigo vuestro, imagino, Javier Coma, en su diccionario de films míticos la ha incluido. Imagino que sí, pero desde luego es uno de esos filmes para meter en todos los diccionarios de filmes míticos que se puedan hacer. A Javier seguro le gusta mucho esta película porque sí, es de una cierta escuela de los años final de 50-60, que él conoce muy donde bien. Estas películas no pasaban por alto. Tú acabas de mencionar una escena que es clave, porque además ese baile es casi un striptease, digamos, pero a mí ahora se me ocurre, digamos, otra palabra que también refleja muy bien el estilo de Serge, que es el pudor. Cómo pasas, digamos, desde la muerte del padre, la elipsis que hay, digamos, a la escena siguiente, que es casi como el luto familiar, se cierran aquellas verjas con un lazo oscuro, etcétera, etcétera, y prácticamente ha obviado todo el tema del entierro, sabes ya lo que ha ocurrido perfectamente, en el fondo, ni siquiera te ha tenido que contar, digamos, que el padre ha muerto, que podría haber dado lugar a una serie de historias secundarias y demás, porque no es necesario, ya puede pasar a lo que queda de aquella familia, y eso prácticamente lo ha obviado. Y luego también es una metáfora de la vida en general, porque si os fijáis, eso de que la infancia es la patria de cada uno, aquí está muy bien visto, ¿no? Mientras esos niños, esos 3 niños, eran jóvenes, podían soñar, podían alimentar esperanzas de lo que iba a ser su futuro, en ese paisaje bucólico, idílico, en el que Dorothy Malone, por ejemplo, recuerda, se oyen las voces, que eso es de llorar, ¿no? Es una cosa increíble, es maravilloso, se evoca el paraíso perdido, ¿no? A partir de un determinado momento, y más si eres rico, porque aquí hay una apología qué sé yo, de la profundización de los sentimientos y un rechazo de lo que es la facilidad de la vida de los ricos, ¿no? En ese sentido hay algo como de mensaje moral en esos personajes desarraigados, pero que en un momento fueron felices, cuando todavía la riqueza no les impedía serlo, ¿no? Cuando eran jóvenes, cuando eran niños, ¿no? Entonces hacían planes para el futuro que luego
no se van a cumplir ninguno de En ellos. ese sentido es muy bonita la relación del personaje de Rock Hudson con su padre. Es fascinante. Es Que espléndido. entera, y además le dice que está enamorado de Lauren Bacall, que es una cosa que solo se lo dice a él, aunque evidentemente Dorothy Malone, que es listísima, lo adivina enseguida. Porque se Pero ve que Serk apuesta por esa vida en contraposición a la otra. Eso está clarísimo, ¿no? Y que hay unos valores ahí que en la otra se han perdido por completo. Eso una está vida de muy pioneer, claro. ¿no? De gente sana que caza, que vive en el campo. Es que ahí lo podrías incluso unir o recordar, digamos, me parece que es que el cielo la juzgue, donde el personaje de Rock Hudson es prácticamente una continuidad de ese personaje que vemos en esta película, en ese ambiente bucólico, de ese paisaje bucólico que tú mencionabas antes, que parece que es donde se encuentra la pureza, en contraste con ese fondo terrible, siempre que ves los derricks detrás, y en una historia absolutamente opresiva, que parece que es lo que causa finalmente la decadencia de todo esto, ¿no? De todos estos personajes, ¿no? Además, no es el cielo, perdón, que no es que el cielo juzgue, que esa es la película de Jim Tierney, que es una maravilla. Pero además es de Stahl, el otro gran del hombre del melodrama, que ese solo el cielo lo sabe. Solo el cielo lo Sí, sabe. esa es la de es un Rojas, remake, sí, sí. efectivamente. Pero curiosamente tiene mucho que ver en cuanto a imaginería con El cielo la juzgue, ¿no? Otra obra maestra absoluta de John M. Stahl, que es una maravilla, la de Jim Tierney que tú dices, porque la utilización de los colores tiene un punto de vista. O sea, ellos han ido con el melodrama, estilizando el melodrama por medio de colores. Hay momentos viendo esta película, y también en la película de Stahl, que tienes la sensación que es como van por delante por ese tipo de revistas de moda, ese tipo de revistas de arquitectura, aldijes, de casas, de jardines, porque hay momentos en que la escenografía recuerda a ese tipo de casas que la gente soñaría y soñábamos con tener alguna vez, como que son tan irreales que nunca puedes entender, sobre todo comparándolas con las casas normales. Y entonces, por vacío, por lo que no hay, te das cuenta de que hay algo que es postizo, y en eso está muy bien hecho Hollywood. En ese sentido da la realidad de lo postizo y de lo que no es real. Eso lo da muy bien por el mundo del color también. Bueno, ahí entramos en una pequeña digresión, pero es que Godard era un hombre defensor a ultranza de Serk, y la crítica más maravillosa que yo, una de las mejores que hizo fue la de Tiempo de amar, tiempo de morir. Pero hay un amigo nuestro, Luis Revenga, que ha hecho un estudio de cómo Godard, en toda su primera época, lleva al cine las imágenes que él encuentra en esas revistas americanas de que tú mencionabas, que le impresionan y en las cuales se incorpora casi subconscientemente a lo de su cine, a Pierrot Le Fou, a todas las Y películas. hay una película de Godard que se acerca a esta, que es El desprecio, Claro. donde los coches son rojos, los colores son brillantes y violentos, en donde incluso la utilización de la pantalla grande. Es una película de Godard muy cerca de este tipo de cineastas que trabajaban el melodrama, creando con ello como una especie de estado de excepción, porque el melodrama es algo maravilloso en este sentido. Es como una experiencia que tú puedes compartir con la gente que la está viendo en una sala, pero la emoción que va recibiendo es como la poesía, es muy personal y muy particular lo que evoca en cada uno, ¿no? Y en este sentido, claro, es que estamos hablando que la apuesta es un intelectual haciendo un melodrama que en teoría es un melodrama barato, es una historia que la historia es como demasiado, no sé, dices, el alcohólico que conoce a la chica, el otro que es el bueno, ¿no? Dices, bueno, esto casi no hay por dónde cogerlo. Dices, pero amigo, la mirada del director lo vas transformando, haciéndolo conocido. Sublime. Lo convierte en algo que en principio es algo ramplón y común, lo convierte en algo sublime. Es la elevación del kitsch a los límites ya más altos, ¿no? Pero porque estamos hablando ahí en términos, digamos, de literarios. Pero al pasarlo a una expresión cinematográfica, estamos ya en otros niveles. Y ahí lo que en literatura resumido podría ser ramplón, en cine puede ser grandioso. Sublime. Pero esto es incluso, hay una demostración muy clara de cómo compone con el color. Y yo me estoy acordando así a bote pronto de dos cosas en la película. Me parece que es el pasillo del hotel de Miami, pintado de un rosa fuerte, casi fucsia, que es absolutamente improbable que un hotel, digamos, usara esos tonos. No, en América hay hoteles de 5 estrellas que son así de feos. Efectivamente, ¿no? O sea, pero cómo se usa eso en un contexto dramático. Y luego hay otra... Con una profundidad de campo enorme. Con una ese plano que dices tú, exactamente. donde se van alejando. Y luego hay otra escena que me parece que es cuando Robert Stack, digamos,
abofetea y golpea a Lauren Bacall y va el médico a verla y todo eso.